¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy vamos a comenzar planteando una pregunta respecto al desconfinamiento. Lo hemos estado haciendo bien, ha sido buena la aplicación del plan paso a paso. ¿Qué consecuencias podría haber en caso de no implementarse de buena forma? Bueno, esto lo vamos a estar resolviendo durante esta noche junto a Patricia Valderas, ella es la presidenta de la FENATSI. También vamos a estar conversando esta noche junto a José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Acá están los dos, bienvenidos a Cadena. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Vicky. Buenas noches. Comencemos inmediatamente respondiendo a la pregunta planteada. Aquí voy a abrir la palabra para que nos den su impresión en términos generales de cómo se ha estado llevando adelante este plan paso a paso, entendiendo que al menos ya hay 6 comunas de la región metropolitana que durante los últimos días han salido de su cuarentena total. Vamos a comenzar ahí abriendo la palabra. No sé si la quieres tomar tú directamente, Patricia. Sí, cómo no. Bueno, saludar a los televidentes, saludar al programa, encantada de estar con ustedes, se agradece el espacio. También. Y bueno, para nosotros como Confederación FENAT Nacional, en las reuniones que hemos tenido con el Ministerio hemos sido bastante insistentes en decir que no era hora de hacer este paso a paso. Se apresuraron a hacerlo. Pues lo más probable es que sí. El hecho de que ellos digan que vamos a dar un paso adelante y lo más probable es que tengamos que dar otro atrás y tal vez tengamos que dar 2 atrás, eso es falta de responsabilidad de las autoridades con este desconfinamiento que ellos están instalando. No tomaron en cuenta la voz de los trabajadores, la voz de la primera línea, de nosotros que estamos todos los días en los hospitales, que sabemos lo que está sucediendo, sabemos lo que está pasando con los funcionarios al estar expuestos día a día a la enfermedad, sabiendo que hay una posibilidad que se ha dado en este tiempo de que se pudiera ir bajando el contagio y estábamos muy contentos por eso y creíamos que por ahí era una posibilidad de avanzar y no dejar que esta contaminación de nuevo llegara, que este virus nos atacara de nuevo. Yo creo que faltó voluntad, faltó experiencia, no sé si de los 2 ministros faltó que dijeran qué es lo mejor para Chile, qué es lo mejor para tomar en cuenta hoy día, para inventar un paso a paso, pero con los involucrados, con los trabajadores, con los pacientes, con las organizaciones que están día a día trabajando en ello. ¿Comparte la opinión, José Miguel, entendiendo no solamente tu rol ahí en el Colmet, sino que también que tú trabajas directamente en la posta central? ¿Tienes la misma visión que tiene Patricia? Sí, mira, yo creo que mi visión no es contrapuesta, sino tiene algunos bemoles. Primero, nosotros, la verdad que la existencia misma del plan para nosotros creemos que es positivo. Hay un meme que dice, ustedes son muy jóvenes y no se recuerdan, pero hay que acordarse que antes del plan paso a paso, la dictaminación de las cuarentenas o el levantamiento de las cuarentenas se daban en una oficina encerrada y muchas veces ni siquiera, como dice, disculpa que se me fue el nombre. Como dice Patricia. Sí, como dice ¿Sí? Patricia, como dice Patricia, muchas veces estas decisiones se tomaban inconsultamente y, perdón, me fui, se tomaban inconsultamente y sin los involucrados teniendo mayor conocimiento. Y el plan paso a paso lo que permite justamente es evitar de que estas decisiones se tomen sin razones conocidas. Hay que acordarse que una comuna está en cuarentena, la otra no la otra sí en cuarentena, y muchas veces la que no estaba en cuarentena tenía peores números que la que sí estaba en cuarentena. Entonces, sí, pero la existencia del plan paso a paso nosotros creemos que es positivo. Eso permite objetivar el adelante y objetivar el hacia atrás. Donde nosotros hemos hecho crítica es que justamente las autoridades han pisado la cola. ¿En qué? Porque muchas veces ni siquiera le han hecho caso al paso a paso. Hay que recordar de que el plan paso a paso, uno de los ejes transversales de los objetivos a alcanzar es que la trazabilidad esté andando. Y muchas veces con lo que tenemos de la información del último informe epidemiológico es que esta trazabilidad se encuentra muy, muy en pañales. Santiago no tiene una trazabilidad sobre el 80%. Estación Central, que se acaba de abrir, está encontrando 0,95 contactos por cada caso, lo cual es casi 10 veces menor que lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Claro. Entonces, la verdad
es que a pesar de que existe este plan, que es positivo que existan estos objetivos para avanzar o retroceder, el gobierno, las autoridades no lo ponen en práctica y eso nosotros creemos que es mucho peor. Sí, pues, sin lugar a dudas. De todas formas, tengo el siguiente titular que quiero compartir con ustedes dos para que nos entreguen su visión respecto a lo siguiente. Aumentan las consultas por COVID-19 en las urgencias de la región metropolitana. Y como decíamos antes, José Miguel, tú trabajas en la posta central ubicada además también en Santiago Centro, una de las comunas que está dentro de este plan paso a paso, que también tuvo una de las cuarentenas más extendidas de nuestro país, pero ya estamos entonces evidenciando de que habrían aumentado las consultas al menos por COVID-19. ¿Cambia esto un poco la visión respecto a lo que va a pasar las próximas semanas? ¿Cuál es, por ejemplo, la realidad actual de la posta central en estos días después del plan paso a paso, después de salir de la cuarentena? Claro, mira, acá lo que hay que tener presente es algo que es simple decirlo, pero no es tan simple, digamos, nosotros podemos decir que es simple, entre comillas, porque tenemos la experiencia internacional. Pero aquí lo que hay que tener claro es que cuando aumenta la movilidad, van a aumentar los casos. Cuando disminuye la movilidad, van a disminuir los casos. Eso es así. Nosotros tenemos dos problemas en Chile. Uno, de que tuvimos una cuarentena muy larga, muy extendida, sobre todo en Santiago, pero que finalmente fue una falsa cuarentena o fue una pseudo cuarentena, principalmente porque cuando uno va a ver los datos de movilidad, en general, por ejemplo, las comunas de la zona surponiente, la movilidad nunca disminuyó más allá de un 15, un 20%, teniendo que haber disminuido entre un 60 y un 70%. ¿Ya? Entonces, disminuyó muy poco la movilidad y por eso es que nuestros casos se demoraron mucho en bajar. Al no haber una disminución significativa, los casos se disminuyeron y de hecho hasta el día de hoy, a pesar de que ya hablamos clásico como que pasó la primera ola, nos mantenemos con 2.000 casos al día. Ahora, el único seguro que tenemos nosotros y el único forma que no tenemos de que no volver a la cantidad de casos que tuvimos a mediados de junio, el único seguro que tenemos en este minuto es la trazabilidad. Y sorry que sea majadero, porque a donde me vean lo voy a repetir, mientras no tengamos la trazabilidad andando, el aumento de movilidad va a significar un aumento de casos. Yo veo aquí a Patricia moviendo la cabeza, gesticulando. Yo sé, Patricia, además que tú también tienes información ahí del San Borja, de lo que está ocurriendo ahora en Estación Central, que es una de las comunas que también se suma a este plan paso a paso y que va saliendo entonces de la cuarentena. Ya comienza este proceso de desconfinamiento. Sí, sin duda. Mira, yo creo que si nosotros con este plan paso a paso, nosotros creemos que está bien, pero no era el momento de aplicarlo. O sea, se apuraron de parte del gobierno. Claro, se apuraron. Cuando nosotros tenemos reuniones con el subsecretario, todas las organizaciones, y le dijimos que no era la hora. Él dijo, no se preocupen que esto va a ser a muy largo plazo, no se preocupen que nosotros nos estamos preparando para cuando sea el momento. ¿Y qué crees que fue lo que hizo que cambiaran de visión según lo que...? No, yo creo que no cambiaron de visión. Lo que pasa es que nos mintió el subsecretario. Tenían todo programado para hacerlo de esa forma. Entonces, yo creo que cuando se trata de la vida del ser humano, cuando se juega con la vida, yo creo que esto no se debe dar. Nosotros se lo explicamos de miles de formas que no se debía dar y él nos dio esa respuesta que nosotros creemos que no es correcta, que faltó a la verdad, porque estaba todo diseñado de esa forma. Estamos de nuevo en movilidad, obviamente que vamos a tener los resultados que se están dando en el San Borja, que se están dando en Estación Central, que va a empezar el rebrote rápidamente. Y está pasando en Magallanes, no solamente en el San Borja, en Santiago, en estos hospitales. Está en Magallanes, que hoy día tenemos un alta de nuevo rebrote de pacientes con COVID. Está en Coquimbo, tenemos el hospital de Coquimbo, que realmente hay una crisis, realmente los trabajadores están asustados. Nos han llamado, nos dicen que realmente lo que está pasando para ellos es peligroso, no solo para los trabajadores, sino que para los pacientes, una alta cantidad de contagio, un porcentaje alto, y ellos nos piden que hablemos con las autoridades para que coloquen en cuarentena, para que se vuelvan las cuarentenas rápidamente y no tengamos que después llorar sobre la leche derramada cuando tengamos muertos, que no debían haber sucedido más muertes de las que ya tenemos. Entonces, en ese sentido,
sentido, no solamente el Hospital San Borja y Estación Central con la movilidad van a tener este rebrote, sino que va a ser en muchas regiones del país, porque en el fondo Santiago viene saliendo y hay varios hospitales que no presentan grandes problemas, pero es porque venían en la baja, pero en 2 semanas más de nuevo vamos a estar en la alta con un rebrote. Sí. De todas formas, aquí por si acaso para los dos pueden interrumpirse, esta es una conversación, la idea es también ir complementando, buscando la información en caso de que José Miguel quiera aportar algo a lo que menciona recién Patricia. Pero tú, Patricia, José Miguel. Justamente quiero hablar porque nombró Magallanes, y Magallanes es un súper buen ejemplo de análisis epidemiológico, y es porque Magallanes fue una de las primeras comunas que estuvo más complicada a nivel nacional. Tuvieron una sobredemanda de unidades de pacientes críticos. Ellos crecieron casi en un 200% sus camas críticas. Tuvieron que viajar colegas de Santiago, intensivistas de Santiago, digamos, para cubrir turnos profesionales de otras. Para cubrir las unidades nuevas que se abrieron. De hecho, durante los últimos días, el periodo de fin de semana, hubo un día que ya hubo más de 120 casos, más o menos eso es lo que entregan las estadísticas, ¿sí? Quiero hacer el ejemplo porque fueron muy complicados. Ellos cerraron, hicieron un lockdown, cerraron, la cantidad de casos bajó y ellos tuvieron, la verdad, que bastante tiempo, con muy poquitos casos, casi sin ningún caso, incluso algunos días. Y, sin embargo, cuando nosotros le insistimos en poner en marcha el plan de trazabilidad, la Seremi, que justamente renunció el día de ayer o el día de hoy, la Seremi, ella se vanagloriaba de que ellos estaban haciendo un 100% de trazabilidad. Y cuando uno va a ver los datos, hay una aplicación que se llama iCovid, que uno va a ver los datos, la trazabilidad verdadera que ellos estaban haciendo en realidad no superaba el 30%. Y lo que ella le llamaba trazabilidad en realidad era cualquier mamarracho o cualquier cosa. Claro. Entonces, justamente es el ejemplo de cómo opera la trazabilidad. Si acá, donde yo lo único que hay que tener claro es que las cuarentenas generan efectos secundarios. Las cuarentenas generan problemas, el encierro genera problemas, las personas terminan finalmente rechazando. Entonces, la única forma de no tener aumento de casos como lo estamos teniendo en Magallanes es tener un sistema de trazabilidad como corresponde. Y esto es lo que nosotros le hemos dicho a las autoridades, es que no sacamos nada con autoengañarnos. Las autoridades, muchas veces locales y nacionales, nos dicen tenemos un 80%, un 100% de trazabilidad, pero cuando vamos a mirar los números reales, la verdad que a ellos le llaman trazabilidad a cualquier cosa y no a lo que corresponde. Tenemos que ubicar los casos antes de 48 horas que empiecen después de 48 horas empezados los síntomas. Tenemos que aislar a las personas en los primeros 3 días. No, tenemos que ubicar a los contactos en los primeros 4 días. O sea, cualquier cosa que salga de eso no se llama trazabilidad y no sirve para contener los rebrotes y tampoco la salida de este brote. Vamos a ahondar ahí en el tema de la trazabilidad, que sabemos que es clave también a la hora de prevenir los contagios, pero para contextualizar y también darle la información completa a quienes nos acompañan hoy día. Bueno, ahí mencionabas tú lo que había ocurrido durante estos días con la Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, que termina renunciando a su cargo, y en una carta ella menciona lo siguiente, dice que es algo indeclinable, y respecto a las declaraciones que hace el ministro París, ella encuentra que son parciales, erróneas e inaceptables, y ahí grafica: en Punta Arenas nunca el sistema sanitario colapsó y tampoco estuvo en riesgo de colapsar. Aquí los dos han mencionado el caso de Magallanes, diciendo que claro, era un lugar que en algún momento tuvieron muy pocos contagios, pero que ahora sabemos ya hace algunos días llegó incluso hasta los 120. ¿Qué es lo que hay que observar en Magallanes para evitar que nuevas comunas, nuevas regiones que estén en proceso de desconfinamiento caigan en el mismo error y de esta forma entonces se eviten los contagios pensando en las próximas semanas? Patricia, a ver si pudiéramos llevarlo a una medida concreta. Sí, yo creo que lo que falta es que las medidas se establezcan, se realizan o le hagan un seguimiento, porque de repente, claro, se dice, estas son las medidas que vamos a tomar, pero en el fondo no se hace de esa forma. Yo creo que la cuarentena tiene que estar, la trazabilidad, como dice José Miguel, tiene que darse de la manera correcta. En ningún hospital se está dando de la manera correcta el tema de la trazabilidad. En la mayoría de los casos, cuando hay un paciente COVID, ni siquiera, mira, me estoy arrancando para el hospital de Coquimbo, pero allá es muy grave lo que está pasando y resulta que
a los pacientes en urgencia ni siquiera se les toma el PCR los que van a ser hospitalizados. Solamente una vez hospitalizados se les toma. Entonces, ¿cómo logramos la trazabilidad en un hospital que tiene tanta falta a los protocolos? No se están respetando los protocolos porque los protocolos también son poco claros y de repente hay un consejo de la autoridad de tomar algunas soluciones y que en el fondo, si nosotros lo vemos a nivel país, hay muchos jefes dentro de los encargados de COVID que están tomando malas soluciones. Ahí antes José Miguel decía un poco que el tema de la trazabilidad al final terminaba siendo cualquier cosa dentro de esta medición que entregaba el MinSal. Y los protocolos ahí, ¿dónde están fallando, Patricia, la medición a través de directamente, por ejemplo, de los funcionarios o esto se hace mal a la hora de detectar los casos de las personas contagiadas que llegan como pacientes? ¿Y dónde ves tú además, conociendo tu mirada global, ya que además nos mencionaste en un comienzo a Magallanes, ahora nombras a Coquimbo, ¿dónde están las regiones o en qué comunas es donde hay una crisis más evidente respecto a esta trazabilidad que está tan manoseado quizás el concepto, pero que es tan importante? Sí. Hoy lo más evidente está en Coquimbo. Hay una falta tremenda de uso de los protocolos como corresponden. Ahora también nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones que los protocolos hoy día depende del servicio de salud, depende de los profesionales, le dan el modo de uso. Entonces eso no puede ser, se tiene que tomar a nivel nacional protocolos claros que sirvan para todos los servicios y que no tengan que en los servicios, depende de los profesionales, tener que darle el uso de acuerdo a lo que ellos crean que se debe hacer. Se tienen que tener protocolos claros, lo hemos dicho en varias ocasiones, lo hemos denunciado, que no está pasando eso de que haya una sola mirada en cuanto a los protocolos. Los protocolos desde el Ministerio se entregaron solamente a la autoridad sanitaria y los servicios de salud tienen sus propios protocolos y eso no puede ser. Claro. No puede ser que los servicios hagan sus propios protocolos, incluso hospitales que tienen sus propios protocolos. Entonces hay un desorden, claro que hay un desorden, por lo tanto la trazabilidad va a ser muy difícil de manejarla, porque van a haber diferencias en muchas partes. Entonces, aquí se le entrega a la autoridad sanitaria un tema que de trabajo que no están acostumbrados a hacerlo. Esto desde un principio la trazabilidad debió ser en la APS, ya en los consultorios, ¿ya? Sí, debió tomarlo desde un principio porque la autoridad sanitaria no tiene la expertise y tampoco tiene la cantidad de funcionarios para ver desde un principio haberse hecho cargo de esta trazabilidad. Hoy día lo están haciendo un poco tarde, con pocos funcionarios a cargo de la trazabilidad. Se supone que en Santiago deben haber a lo menos unos 9.000 trazadores, claro, pero hay alrededor de 6.000. Entonces hay una falta, claro que sí, y se están haciendo de forma no con protocolos claros. Y eso es súper difícil de pesquisar porque tampoco hay una supervisión como corresponde. Claro. Como dije en el hospital, yo pongo el tema en el hospital de Coquimbo, que pongan ahí, digamos, la mirada de cómo solucionar los temas. Claro, porque ahí se están contagiando rápidamente porque los protocolos no están funcionando. José Miguel, comparto la visión y preguntar ahí también respecto al funcionario. De partida, ¿en qué estado están trabajando después de tantos meses con la pandemia? Y un poco siguiendo también lo que mencionaba recién Patricia, no solamente están expuestos a contagios, a falta de protocolos claros, sino que además a la hora de aplicarlos, que es algo que yo al menos ahí desconocía, uno entendería que hay un protocolo generalizado para todos, pero como nos mencionaba recién Patricia, al parecer esto funciona de acuerdo a cada recinto hospitalario o a cada consultorio. Un poco para contextualizar la pregunta, efectivamente nosotros estamos tarde con el tema de trazabilidad. Esto fue uno de los primeros errores que se le hizo ver al ministro Mañalich. En general, nosotros tenemos una extensa red de centros de atención primaria, de consultorios. Tenemos desde Tierra del Fuego hasta Bisbiri por el norte, en Bajos de Mena, de Puente Alto hasta Vitacura, por la zona oriente. Entonces, la verdad que nuestra extensa red que nos servía, que están insertos en el territorio, fueron totalmente no tomado en cuenta en un inicio de la pandemia y creemos que eso fue un error. Ahora, eso se está revirtiendo y efectivamente también estamos tarde en el traspaso de recursos, el monitoreo que está haciendo la Universidad de Chile con el Colegio Médico. La verdad que un 30% de los consultorios todavía recibieron recién los recursos para poder hacer trazabilidad. Un 40% está registrando la trazabilidad en las fichas o en una tabla Excel y no en EpiVigil, en una plataforma a nivel nacional. Entonces, efectivamente,
tenemos dificultades. Entonces, a pesar de que se nos dice que está en un 80, un 90, incluso en algunas partes un 100%, no sacamos nada con autoengañarnos porque, claro, como he dicho y he repetido y voy a seguir repitiendo majaderamente, la trazabilidad es nuestro segurito. Y referente a los funcionarios, bueno, nosotros hemos tenido un nivel de funcionarios que es más o menos comparable a nivel mundial. El promedio de contagio a nivel funcionario es más o menos como un 10% de las personas que trabajan en los sistemas de salud. Nosotros andamos por ahí, también no tengo los últimos datos, pero por lo menos en las mediciones anteriores andamos con el 10%. Hay que recordar, nosotros tenemos como 350.000 funcionarios o personas que trabajan en el sector salud, por lo menos en el público, y andamos más o menos por los 35.000, 38.000 contagios por ahí. Oye, pero lo que sí es que hay un desgaste tremendo. Me imagino. Sobre todo las personas que han tenido que cubrir turnos en los servicios de urgencia, cubrir turnos hospitalizados, para qué decir los que trabajan en unidades de pacientes críticos. La gente de atención primaria, esto nos ha hablado mucho, pero llegaron a haber 500 hospitalizados en consultorios. Los consultorios no hospitalizan gente, nunca lo han hecho, y en la historia, y llegamos a tener más de 500 hospitalizados en consultorio, lo cual se tapaba diciendo que eran observaciones prolongadas, o le ponían nombres rimbombantes, pero eran personas hospitalizadas y con gente que no tiene ni la expertise ni la experiencia, no porque sea malo funcionario, porque su expertise es en los ambulatorios, digamos, y justamente tenían que quedarse hospitalizados. Entonces, la verdad que nosotros hemos planteado del colegio que un rebrote, tal como lo tuvimos en junio, o una cantidad de contagios, tal como la que tuvimos en junio hacia adelante, va a ser muy difícil que nuestro sistema, y específicamente a través del recurso humano, lo pueda soportar. No, claro, y eso es lo que todos tememos también, de que volvamos a un escenario como ese. Y justamente porque ya nos quedan los últimos 2 minutos de programa, plantearles a los dos las preguntas respecto a ahora que estamos en este proceso paso a paso, que se van a ir sumando también nuevas comunas a este periodo de desconfinamiento. ¿Cuándo creen, uno, que esto pueda ir terminando? Entendiendo que también es una de las dudas que más se repite entre la población. Y además de eso, si es que efectivamente podemos vislumbrar una salida, dado el escenario que ustedes mencionan, que sigue siendo complejo, sobre todo a través de la trazabilidad. Patricia, dejo a ti plantear esa respuesta primero y después vamos con José Miguel. Sí, mira, yo creo que es difícil decir cuándo va a terminar esto. Yo creo que es más fácil decir que va a haber un rebrote. Y el problema mayor que tenemos aquí tiene que ver con los recursos. Los hospitales no tienen recursos nuevos, están gastando los presupuestos que le llegan normalmente. Han llegado remesas, pero no son suficientes. Y desafortunadamente hay directores que se están ocupando la plata en lo que no corresponde. Tanto en Osorno como en la quinta región, en el Claudio Vicuña, están haciendo un mal uso de los recursos por parte de los directores. ¿En qué tipo de cosas? Porque ahí estamos haciendo una acusación directa. Tú dices Vicuña y en Osorno. ¿En qué tipo de cosas se están malgastando estos recursos? En el hospital Claudio Vicuña se están mal ocupando los recursos en contratar personal COVID con sueldos millonarios, como por ejemplo un bioquímico le están pagando 4.800.000, que tenemos las boletas de honorario que se le están pagando a 5 bioquímicos. ¿De quién es esa responsabilidad? Es responsabilidad del servicio del director de Servicio de Salud y del jefe de Recursos Humanos, don Milton Peña, que son los que contrataron esta persona, y obviamente la subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña, la subdirectora médica del hospital, en la encargada del COVID y la que está manejando, digamos, todos los dineros hoy día en el hospital. Y una persona que nosotros hemos pedido su salida y que el ministerio aceptó la salida de esta señora y la salida del jefe de Recursos Humanos por mal uso también de los dineros. Nosotros hicimos una acusación en el ministerio, nos juntamos en varias ocasiones en la quinta región y acusamos a estos personajes que están haciendo mal uso de las platas del COVID, que es realmente una falta de ética de parte de ellos como profesionales de la salud, que estén ocupando las platas que tienen que ver con la salud de la población, ocupando en sueldos millonarios de personas de su confianza. O sea, esta acusación está planteada formalmente ante el Ministerio por parte de la FENAST. Y tú nombrabas también otro caso de Osorno, que se repite un escenario parecido. Sí. ¿En qué consiste esa acusación? También tiene que ver con los recursos que se están, usando en lo que no corresponde, que tiene que ver también con
con los hospitales, los hospitales que estaban para repararse, y se están ocupando las platas también en los mismos cuestiones de cargo de personas de confianza del director. No se están haciendo la infraestructura que era urgente subsanar para poder dar atención a todos los pacientes que hoy día llegan a los hospitales y que no tenemos, sobre todo allá en Osorno, la posibilidad de tener, en algunos hospitales interculturales, de poder dar una buena atención, y se está ocupando las plata en personas con sueldos millonarios. ¿Quién es el director ahí? ¿Quién sería el responsable? El responsable es el director, don Daniel Núñez, es el director del hospital del Servicio de Salud Osorno. Ya es su director también, Jaime Hurtado, que tiene mucho que ver, es su director administrativo, con cómo se ocupan los recursos que llegan al Servicio de Salud Osorno y que se están ocupando malamente. Bueno, Patricia ahí además hacía una acusación, José Miguel, pero más allá de eso, habíamos también planteado justamente una pregunta respecto a lo que vaya a ocurrir las próximas semanas a lo largo del país. No sé si tú quieres ahí complementarnos con tu reflexión en torno a eso. O sea, yo creo que estamos en una situación de suspenso, esa es como la mejor definición. El virus desde un inicio se ha comportado de forma disímil entre las regiones. Entonces, actualmente, y siempre ha sido así, hemos tenido regiones que aumentan, hemos tenido regiones que disminuyen y otras regiones que se han mantenido estables. Entonces, la verdad es que mientras no exista una trazabilidad potente y una trazabilidad fuerte de todos los casos nuevos, y que la mayoría de los casos nuevos los podamos detectar a través del estudio de contacto que se hace en la trazabilidad, la verdad que el riesgo que tenemos de presentar rebrotes en regiones donde ya habíamos disminuido los números de casos es cierto y ciertamente elevado, este riesgo. Sí. Por lo tanto, cuesta también, yo concuerdo con Patricia, que cuesta un poco poder señalar qué es lo que va a pasar en ciencia cierta. Ahora, lo que sí es que mientras no tengamos una vacuna, que va a ser la solución definitiva y que para eso no va a ser menos de un año y medio, con mucha suerte, la verdad que mientras no tengamos esa vacuna y si no tenemos la trazabilidad andando, la verdad que el riesgo de que tengamos que abrir, cerrar, es tremendamente elevado. Y es lo que nos va a esperar en la siguiente semana. Bueno, ahí respecto a la vacuna que mencionabas tú, José Miguel, más adelante los vamos a invitar también a ustedes dos para que nos entreguen su visión sobre eso, pero de momento, al menos en cuanto a este plan paso a paso, queríamos conocer la visión de Patricia y también tuya, José Miguel, ambos representantes también de los funcionarios médicos, así que, y bueno, el personal de salud, por supuesto. Así que muchísimas gracias a los dos también por esta conversación aquí en Cadena Nacional. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y ahí nos reencontramos más adelante. Lo que sí, nosotros vamos a continuar con más conversación, pero después de una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional. No se separen de nuestra sintonía, que ya regresamos.